Sombras entre cactus en la carretera, Pitiquito Altar, Sonora. La primera vez que escuché hablar de esa carretera, pensé que era un chisme más de traileros, un cuento de borrachera para espantar novatos. Pero cuando me tocó manejar solo, en la madrugada, entre Pitiquito y Altar, entendí por qué esa ruta se ha ganado mala fama. No es la distancia ni los baches, es otra cosa. Algo que se siente pegado al aire seco del desierto. Uno se imagina el desierto como un espacio vacío, plano, sin sorpresas. Aquí no, los cactus se levantan como guardianes, enormes, retorcidos, y la carretera se abre entre ellos como una herida negra en la arena. Manejar de noche es como meterse en un túnel donde la luz de los faros apenas sirve. Afuera todo parece igual. Cactus, tierra, sombra. Pero entre más avanzas, más te invade la idea de que hay alguien parado en medio de la nada, observándote. La primera sensación rara me llegó poco antes de llegar a un tramo recto. Iba oyendo la radio baja para no dormirme y, de repente, la estática se metió sin razón. Moví la perilla, pensé que era falla, pero entonces noté que el parabrisas parecía empañado por dentro. En pleno desierto, a las 3 de la mañana, sin aire acondicionado prendido, eso no tenía sentido. Limpié con la mano, pero la mancha seguía, como si fueran dedos marcados desde afuera. Aceleré. Detrás de mí, el retrovisor mostraba lo mismo de siempre, negro absoluto. Sin embargo, juro que vi movimiento, como si un grupo de siluetas caminara en fila, lejos, en paralelo al camión. No tenían forma definida. Eran manchas más oscuras que la propia oscuridad. El tramo Pitiquito Altar está lleno de historias de levantones, de balaceras, de gente que desapareció sin dejar rastro. Tal vez por eso uno viaja con la paranoia encima. Pero aquello no eran sicarios ni patrullas escondidas. Lo raro era la manera en que esas sombras se movían. No tenían ritmo de pasos, sino un vaivén flotante, como humo que no se disipa. Me dije que estaba cansado. Me pasé el dorso de la mano por la cara, me pellizqué para espantar el sueño. Pero entonces el motor empezó a toser, como si se ahogara. Bajó la potencia de golpe y tuve que orillarme. Eso me dio un miedo distinto, no el de quedarme varado, sino el de abrir la puerta y toparme con lo que fuera que anduviera allí. Apagué las luces. El desierto sin faros es una negrura que aplasta. Ni siquiera las estrellas daban alivio. Apenas unas cuantas, chiquitas, lejos. El silencio era tan fuerte que me zumbaban los oídos. Y de pronto lo escuché. Pasos. No de un lado, sino de todos. Cactus que crujían como si alguien los rodeara. Arena que se removía despacio, como arrastrada por pies invisibles. Me quedé sentado con las manos firmes en el volante, respirando rápido. Sentí un frío que no correspondía al clima. Era pleno verano, pero la piel se me erizó como si hubiera abierto la puerta de un congelador. Volví a girar la llave y sin explicación, el motor encendió normal, suave, como si nada hubiera pasado. Seguí manejando, pero cada cierto tiempo aparecía al borde de la carretera una figura, nunca clara, nunca del todo sólida. A veces parecía un hombre con sombrero, otras una mujer con falda larga. Todas compartían lo mismo, se quedaban quietas mirando hacia el camión, como esperando que uno bajara. Algunos choferes cuentan que si te atreves a frenar, ellas se acercan y piden aventón. No hablan mucho, solo señalan con la mano adelante, hacia Altar. Dicen que los que han aceptado llevarlas terminan el viaje solos, porque en algún momento desaparecen del asiento dejando olor a quemado. Otros aseguran que, al mirar el retrovisor, ven que esas mujeres no tienen rostro, solo un hueco negro donde deberían estar los ojos. En mi caso, no me atreví a detenerme. Tal vez por eso llegué. Pero la tensión no me dejó en paz. Todo el trayecto sentí como si alguien se hubiera subido atrás, callado, sin moverse. Cada tanto volteaba el espejo central y juraba ver un bulto sentado, inclinado hacia adelante, y cada vez que parpadeaba, ya no estaba.
Lo más perturbador ocurrió casi al final del tramo. Pasé junto a un cactus enorme, de brazos abiertos, y noté que algo blanco colgaba de una de sus espinas. Bajé la velocidad, intrigado, hasta que los faros lo iluminaron bien. Era un vestido desgarrado, viejo, lleno de polvo. Justo debajo, en la tierra, se marcaban huellas descalzas que cruzaban la carretera y se perdían en el monte. Nadie en su sano juicio caminaría allí a esas horas. Quise olvidarlo, pero el recuerdo me acompañó hasta que amaneció. Y peor aún, semanas después, platicando en una gasolinera, otro trailero me contó lo mismo. Vestido blanco, cactus, huellas que no llevan a ninguna parte. Su versión tenía un detalle más. Él se detuvo y recogió el vestido, pensando que sería basura o señal de algún accidente. Lo echó a la caja del camión. Al llegar a Hermosillo, el vestido ya no estaba. La leyenda dice que esas sombras son almas de migrantes que murieron cruzando el desierto. Otros aseguran que son aparecidos de viejos caminos mineros, hombres que nunca regresaron. Los más supersticiosos creen que es el desierto mismo, tomando forma para espantar a quien lo reta. Sea cual sea la explicación, esa carretera sigue acumulando testimonios. Y todos coinciden en algo. El terror no viene de lo que alcanzas a ver, sino de lo que te hace sentir observado, aunque vayas completamente solo. Hoy, cuando escucho a alguien decir que la ruta Pitiquito-Altar es pesada, no pienso en el calor, ni en los retenes, ni en los narcos. Pienso en esas figuras que parecen esperar a la orilla, inmóviles, como si supieran que algún conductor cansado se va a detener. Y aunque me tachen de exagerado, yo siempre doy un consejo. Si manejas por allí de noche, no te orilles, no bajes la velocidad, no escuches las voces que parecen llamarte entre los cactus. Porque no importa lo que veas, si respondes, tal vez ya no termines el camino. El payaso que ríe en la autopista Córdoba-Tierra Blanca, Veracruz. No es un secreto que esa carretera tiene fama de ser peligrosa, no solo por los asaltos o los accidentes, sino por algo más raro, algo que muchos prefieren no mencionar para no quedar como locos. Yo mismo lo escuché primero en pláticas de traileros en una gasolinera, entre café quemado y pan duro. Por las noches, en la Córdoba Tierra Blanca, se aparece un payaso que ríe. Lo decían bajito, como quien recuerda algo incómodo. La primera vez que pasé de noche por ahí, no le di importancia. Pensé que eran cuentos para espantar a los nuevos. Pero esa madrugada, mientras manejaba casi solo por el tramo oscuro, entendí por qué esa risa sigue pegada en la memoria de los que han tenido la desgracia de oírla. El camino estaba casi vacío, solo camiones cargados de caña y un par de autos dispersos. El calor húmedo del asfalto subía como vapor y se metía en la cabina. Yo llevaba la ventana entreabierta para no quedarme dormido. El ruido de los grillos se mezclaba con el motor, y de repente, entre la monotonía, escuché algo que no encajaba. Una carcajada. No era un sonido fuerte, sino una risa clara, casi infantil, pero con un tono burlón que me erizó la piel. Creí que venía del radio, pero lo llevaba apagado. Miré por el retrovisor. Nada. Solo los faros alumbrando el camino vacío. Apreté el volante con las manos sudadas. No soy supersticioso, pero tampoco ingenuo. Bajé un poco la velocidad y encendí la música, cualquier cosa para distraerme. La risa volvió, más cerca, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero. Lo primero que pensé fue en detenerme y revisar, pero el instinto me gritaba que siguiera. La carretera estaba oscura, rodeada de cañaverales que parecían moverse solos. Las sombras se alargaban y cada tanto veía figuras que se confundían con los troncos. De pronto, en un parpadeo, mis luces iluminaron lo que parecía ser un hombre parado en el acotamiento. Vestía ropa colorida, pantalones demasiado anchos,
una peluca roja que brillaba bajo el reflejo y, lo peor de todo, una sonrisa pintada que no parecía humana. El payaso alzó la mano y me saludó con un movimiento lento, exagerado, como si me esperara. No supe si frenar o acelerar, pero mi pie se hundió en el acelerador sin pensarlo. Al pasarlo, la risa volvió, esta vez pegada al oído, como si se hubiera subido a la cabina. Durante varios kilómetros no vi más que neblina baja y el asfalto interminable. Trataba de convencerme de que era mi imaginación. El cansancio, el calor, las historias escuchadas. Pero el olor a maquillaje barato, como de payaso de feria, impregnó el aire del camión. No lo inventaba, estaba ahí. Me ardían los ojos. Empecé a recordar lo que decían los choferes en la gasolinera, que no hay que mirar de frente al payaso, porque si lo haces, se sube contigo, que la risa es lo último que escuchan los que nunca llegan a su destino. Más adelante, un auto compacto estaba detenido con las luces intermitentes. Reduje la velocidad para ver si necesitaban ayuda. Había 2 personas afuera, parados junto a la cajuela. Parecía una pareja, pero al acercarme, me di cuenta de que no era una pareja. Era el mismo payaso y una figura más pequeña, otro disfrazado, quizá un niño. Ambos reían, agachados, como si compartieran un chiste secreto. No levantaron la vista, solo se quedaron allí, riendo, mientras yo pasaba despacio, temblando, sin atreverme a detenerme. La risa me siguió varios metros, hasta perderlos de vista. El camino después se volvió un túnel interminable de oscuridad. Sentía los latidos en las sienes y las manos adormecidas de tanto sujetar el volante. Cada curva parecía idéntica, como si estuviera atrapado en un tramo que se repetía una y otra vez. Entonces, un golpe seco sonó en la parte trasera, como si alguien hubiera dado un manotazo contra la caja del tráiler. Frené de golpe, el corazón en la garganta. Bajé del camión, con una lámpara en la mano. No había nadie. La caja estaba intacta, pero la tierra del acotamiento tenía huellas, enormes, de zapatos alargados, huellas que parecían de payaso. Me subí de un salto, cerré las puertas con seguro y me obligué a no mirar los espejos. Aceleré sin importarme nada más. Durante los siguientes kilómetros, el retrovisor parecía mostrar una sombra detrás, un bulto sentado en el asiento trasero. No quise comprobarlo. La risa no volvió, pero el aire estaba cargado de algo extraño, como electricidad estática. Llegué a Tierra Blanca al amanecer, con los brazos adoloridos y el rostro empapado en sudor frío. Después de esa noche, pregunté a más choferes. Varios me contaron cosas parecidas. Algunos dicen haberlo visto parado con globos negros, otros que corre detrás de los autos a toda velocidad sin cansarse. Un trailero juró que lo siguió hasta dentro de una gasolinera y que al encender la bomba, la manguera escupió pintura roja en lugar de gasolina. Todos coinciden en algo: la risa, esa carcajada que parece venir de todos lados, que se clava en la cabeza y no se olvida. Hoy, cuando paso por esa autopista, evito hacerlo de noche, y si no me queda de otra, llevo la radio encendida, las luces altas, y nunca miro demasiado tiempo al acotamiento. Porque si te toca, no hay escapatoria. El payaso no es solo un cuento, es parte del camino, como las curvas y los baches. Y si alguna vez escuchas su risa en medio de la nada, lo mejor es no detenerse. Esa carretera guarda más que historias, guarda advertencias. Yo ya viví la mía, y si alguien me pregunta, siempre les digo lo mismo. En la Córdoba Tierra Blanca, nunca viajes solo, y jamás le devuelvas el saludo a un payaso. El albañil del túnel emisor Oriente en el circuito exterior mexiquense. Dicen que toda gran obra deja cicatrices. No me refiero solo al suelo perforado o al concreto que cubre lo que antes eran llanos. Hablo de las marcas invisibles que quedan en quienes trabajaron allí y de lo que algunos juraron ver y escuchar cuando la jornada se extendía más allá de la medianoche.
El túnel emisor Oriente, cerca del circuito exterior mexiquense, no fue la excepción. Cuando se inició la construcción, miles de obreros entraban y salían de esas bocas gigantes que parecían tragarse el día. El ruido de taladros y martillos era constante, pero al caer la tarde, cuando solo quedaban las cuadrillas de guardia, el silencio pesaba distinto. Los más jóvenes contaban que al caminar por los pasillos húmedos del túnel sentían como si alguien los acompañara. No era raro que voltearan de golpe creyendo ver una sombra adelantarse un par de pasos o escuchar una voz baja que se perdía en el eco. Uno de los relatos más repetidos es el del albañil que nunca salió. Aseguran que murió durante un derrumbe parcial, aplastado bajo concreto fresco y tierra que se dio en cuestión de segundos. Sus compañeros intentaron sacarlo, pero el peso era imposible de mover y la maquinaria tardó horas en llegar. Cuando al fin lograron remover el escombro, no encontraron nada, ni cuerpo, ni casco, ni siquiera una herramienta. Era como si el túnel se lo hubiera tragado. A partir de entonces, las historias se multiplicaron. Obreros curtidos en el sol de las obras juraban que, en plena madrugada, veían a un hombre cubierto de polvo caminar al fondo del túnel. Lo más inquietante era que no se movía como alguien vivo. Parecía avanzar lento, arrastrando los pies, sin voltear nunca, aunque todos aseguraban sentir su mirada en la nuca. Uno de los vigilantes de seguridad relató que lo vio de frente. Aquella noche, alrededor de las 3 de la mañana, el hombre apareció iluminado por las lámparas portátiles. Vestía un overol gris, manchado de cemento. El guardia lo saludó con naturalidad, pensando que era un rezagado. El albañil levantó la cara. No tenía ojos, solo cuencas oscuras cubiertas de tierra. El vigilante corrió sin mirar atrás y renunció al día siguiente. Algunos prefieren pensar que fue producto del cansancio. El trabajo ahí era brutal, horas sin fin en medio de polvo, humedad y calor sofocante. La mente juega malas pasadas cuando uno está exhausto. Pero, ¿cómo explicar las marcas en las paredes? Muchos obreros reportaron que, al llegar a sus turnos, encontraban huellas de manos embarradas de lodo fresco a metros de altura, imposible de alcanzar sin escaleras. Otros decían escuchar golpes metálicos que venían de zonas selladas, como si alguien estuviera del otro lado buscando salir. Yo mismo escuché un testimonio que me dejó helado. Un chofer que transportaba material contó que, mientras esperaba a que descargaran, decidió meterse un poco al túnel para estirar las piernas. No había nadie cerca, solo unas luces intermitentes parpadeando. De repente, escuchó el sonido inconfundible de una pala clavándose en grava. El ruido era constante. ¡Clac! ¡Clac! Caminó unos pasos, siguiendo el eco, hasta que vio a un hombre encorvado, paleando sin descanso. El chofer lo llamó 2 veces, pero no respondió. Cuando se acercó lo suficiente, el obrero simplemente desapareció frente a él, como si se hubiera disuelto en el aire. Hay también quienes aseguran que el albañil del túnel se aparece en la superficie, sobre todo en la zona donde desembocan los respiraderos. Automovilistas nocturnos cuentan que lo han visto parado junto a las salidas de ventilación, completamente cubierto de polvo, como un fantasma blanco. Al pasar en sus autos, sienten que lo sigue con la mirada. Uno dijo que incluso lo vio levantar la mano para pedir aventón, pero cuando volteó por el retrovisor, ya no había nadie. Estas historias no quedaron solo entre los obreros. Gente de los pueblos cercanos empezó a decir que escuchaba ruidos extraños por las noches, golpes sordos bajo la tierra, voces apagadas que parecían venir del subsuelo. Hubo quien juró sentir vibraciones en el suelo de su casa, como si alguien caminara por un pasillo justo debajo. Lo más extraño ocurrió durante una visita oficial, cuando se permitió el acceso a prensa y políticos. Mientras se mostraban avances, una de las cámaras de televisión captó, al fondo del túnel, la silueta de un hombre parado inmóvil. En cuestión de segundos, la imagen se cortó, como si alguien hubiera desenfocado a propósito. Nadie quiso hablar de eso en público, pero varios técnicos confirmaron que revisaron la grabación varias veces.
El hombre estaba ahí, y en el registro de acceso no figuraba nadie en esa zona. Los viejos obreros dicen que el túnel quedó marcado porque fue construido con prisa, sin ceremonias ni cuidados para pedir permiso a la tierra. En México, la tradición dicta que cuando se excava profundo hay que ofrecer una ofrenda, aunque sea simbólica. Aquí solo se metieron máquinas y concreto. Tal vez por eso, dicen, el espíritu del albañil no descansa. Una vez me tocó pasar por el circuito exterior mexiquense a altas horas de la noche. No voy a mentir, cuando vi las bocas del túnel iluminadas apenas por luces débiles, sentí un escalofrío. No escuché nada raro, pero tuve la sensación incómoda de que si me detenía y bajaba del auto, algo me iba a observar desde la oscuridad. Ese aire húmedo que sale del túnel en ráfagas huele a tierra recién removida, como si todavía respirara lo que quedó atrapado adentro. Hoy, cada vez que escucho una noticia sobre el túnel, recuerdo esos relatos. Es fácil pensar que son exageraciones de trabajadores cansados, pero hay demasiadas coincidencias, demasiadas voces que dicen lo mismo con detalles que encajan entre sí. Puede que el albañil no esté enterrado en ninguna tumba formal, sino en el mismo corazón de la obra que ayudó a levantar. Y si algún día conduces por ahí y ves una figura cubierta de polvo junto a las salidas de ventilación, no intentes detenerte, no bajes la velocidad, no abras la ventana. Dicen que si lo miras de frente, sentirás de golpe el peso de toneladas de tierra sobre el pecho, como si compartieras el destino que lo dejó atrapado para siempre. Yo, por lo menos, no pienso averiguarlo. Espíritu del ingeniero en la supercarretera Durango-Mazatlán. Desde que se inauguró la supercarretera Durango-Mazatlán, con sus puentes altísimos y túneles interminables, mucha gente ha contado historias que no aparecen en ningún folleto oficial. La más repetida es la del ingeniero que, dicen, sigue apareciéndose en las noches, como si jamás hubiera terminado de supervisar su obra. Una madrugada tuve la oportunidad de escuchar de primera mano un relato. Veníamos en un tráiler cargado con aguacate rumbo a Mazatlán. El pavimento brillaba húmedo por la neblina que bajaba de la sierra. A un costado, los paredones de piedra se alzaban como muros de una cárcel interminable. El chófer me dijo que abriera bien los ojos, porque ese tramo, aunque moderno, escondía cosas que no estaban en los planos. El motor rugía fuerte y la caja del tráiler vibraba como si llevara dentro un enjambre de abejas. De pronto, el camino se sumió en la oscuridad de un túnel. El eco de los neumáticos golpeando el pavimento era lo único que llenaba el aire. Sentí una presión en los oídos, como si el túnel se cerrara más de lo que realmente era. Miré hacia adelante y juraría que vi a un hombre parado en el acotamiento, con casco blanco y chaleco reflectante. Lo extraño fue que el chofer también lo vio, porque apretó el volante y masculló: «Otra vez ese cabrón». Yo me quedé helado. No había dónde meterse, solo avanzar. Cuando pasamos junto a la figura, noté que no se movió ni un centímetro. Su cara no tenía rasgos claros, como si la luz de los faros se la tragara. Al salir del túnel, el chofer bajó la velocidad y me contó lo que sabía. Según él, durante la construcción hubo varios accidentes. La obra era titánica: volar cerros, perforar túneles, colgar puentes sobre barrancas imposibles. Uno de los ingenieros principales murió dentro de un túnel por un derrumbe. Otros dicen que se lanzó él mismo cuando se dio cuenta de que los cálculos estaban mal. Nadie sabe con certeza. Lo que sí cuentan los traileros es que, en ciertas madrugadas, su espíritu aparece como inspector, revisando lo que ya no tiene arreglo. Seguimos avanzando y yo no podía quitarme la imagen de la cabeza. ¿Cómo algo tan sólido como el concreto podía guardar un recuerdo tan vivo? El silencio dentro de la cabina se volvió más denso que la neblina. Me puse a pensar que, en una carretera tan peligrosa, la mente te puede jugar malas pasadas, pero algo me decía que aquello no era imaginación. En otro túnel, más adelante, volvió a ocurrir.
Una sombra se asomó desde la pared, como si hubiera un hueco secreto. Era la silueta de alguien con brazos largos, delgados, que se pegaban a la roca. La visión duró apenas unos segundos, pero bastó para que el chofer lanzara un insulto ahogado y se santiguara rápido. Yo también sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Lo inquietante es que no se trataba de un fantasma que buscara espantar con gritos ni apariciones dramáticas. Al contrario, su calma era lo que helaba la sangre. Estaba ahí como si estuviera trabajando todavía, midiendo, observando, esperando que alguien reconociera su presencia. En las paradas de descanso, los traileros suelen compartir historias. Uno de ellos juró que una noche, al entrar al túnel El Sinaloense, escuchó golpes metálicos en el techo del tráiler, como si alguien caminara encima con botas de seguridad. Paró para revisar y no encontró nada. Otro aseguró que, mientras conducía solo, la radio se encendió sola y una voz ronca dijo: «No está bien hecho». La carretera, aunque moderna, no deja de ser un trazo peligroso en medio de la sierra. Muchos choferes se accidentan por la neblina, por las curvas cerradas o por quedarse dormidos. Y cada que ocurre una tragedia, vuelven a mencionar al ingeniero. Se aparece cuando alguien va a morir, dicen algunos. Otros creen que intenta advertir del peligro, pero que nadie le entiende. Yo trataba de razonar. Pensaba, tal vez la mente del cansado inventa figuras en la penumbra. Pero, ¿cómo explicar que dos personas vieran lo mismo al mismo tiempo? ¿Cómo explicar esas coincidencias con las muertes en el camino? No había respuesta clara. Cuando pasamos el puente Baluarte, la estructura más alta de América Latina, sentí un mareo extraño. El viento golpeaba con una fuerza casi sobrenatural. Miré hacia un costado y me pareció ver, entre la bruma, una figura de pie, como si flotara sobre el vacío. No quise decir nada para no sonar loco, pero el chofer solo murmuró: «Él no descansa ni aquí». El resto del viaje fue un silencio incómodo, roto apenas por el motor. Al llegar a Mazatlán, el chofer me confesó que cada vez que cruza esa carretera siente lo mismo, que alguien lo acompaña. No en el asiento, no en el remolque, sino en la obra misma, como si el espíritu estuviera soldado en los muros y los túneles. Con el tiempo he escuchado más testimonios. Algunos trabajadores aseguran que, en la época de construcción, había áreas donde las herramientas desaparecían o se escuchaban pasos cuando ya no quedaba nadie. En más de una ocasión, vieron sombras en las cámaras de seguridad, pero al revisar el lugar, estaba vacío. Lo que más me inquieta es que no es un fantasma que grite ni que salga a media carretera a provocar accidentes. Es un fantasma que observa, que vigila, que parece formar parte de la infraestructura. Un vigilante eterno atrapado en el concreto. Hoy, cada vez que escucho que alguien va a cruzar la supercarretera de madrugada, pienso en esas historias. ¿De verdad es imaginación? ¿O será que el espíritu del ingeniero sigue cuidando o castigando a quienes se atreven a pasar por ahí? Tal vez la carretera es bien hecha en términos de ingeniería, pero espiritualmente está maldita. Yo, al menos, no pienso volver a cruzarla de noche, porque si uno se topa con esa figura inmóvil, ese rostro borroso y esos ojos invisibles, no queda otra cosa más que aceptar que hay presencias que no entienden de inauguraciones ni de modernidad. Y peor aún, presencias que jamás van a dejar de estar ahí. El hombre que fuma puro en la carretera Valle Ciudad Mante, San Luis Potosí. Dicen que toda carretera tiene su fantasma y que las más viejas cargan con historias que se cuentan entre camioneros, taxistas y gente que viaja de noche. La Valle Ciudad Mante, en San Luis Potosí, no es la excepción. A esa vía se le atribuyen muchos accidentes, pero lo que más llama la atención es la leyenda del hombre que aparece fumando un puro, justo en medio del camino, como si no le importara el peligro ni la velocidad de los vehículos que pasan a centímetros de él. La primera vez que escuché de esto fue de un trailero en una gasolinera de Valles. Platicaba con otros colegas,
y entre bromas, de pronto alguien dijo con seriedad: «No más cuidado si te toca el del puro, porque ese no es de carne y hueso». Yo me reí, pero todos guardaron silencio, como si lo hubieran visto de verdad. En ese instante noté que no era un chiste cualquiera. Con el tiempo fui recopilando testimonios. Algunos hablaban de verlo parado a la orilla, vestido como campesino de antes, sombrero ancho, ropa de manta y un puro encendido que desprendía un humo denso y raro, casi verdoso. Otros decían que se atraviesa de golpe en la carretera, obligando a los conductores a frenar bruscamente. Y siempre ocurre de madrugada, cuando la neblina cubre el asfalto y el calor de la Huasteca se mezcla con esa bruma fría que no deja ver más allá de unos metros. Un chofer me contó que lo vio justo después de la curva conocida como La Herradura. Iba con carga pesada, casi dormido, cuando de pronto, entre la neblina, notó una silueta quieta en el carril contrario. Frenó de golpe, los frenos chillaron y los remolques se sacudieron. Y allí estaba el hombre, inmóvil, mirándolo de frente. El detalle que más lo marcó no fue el sombrero, ni la ropa antigua, sino el brillo rojo del puro encendido, como un punto de fuego en la oscuridad. Dice que se le erizó la piel cuando ese humo entró a la cabina, a pesar de que los vidrios iban cerrados. Otra historia viene de una pareja que regresaba de una fiesta en Ciudad Mante. Iban platicando, con música bajita, cuando sintieron un olor fuerte, como tabaco viejo, que llenó el carro. La muchacha volteó hacia la ventana y lo vio. Un hombre caminando junto al auto, a la misma velocidad que ellos, con un puro en la boca. El conductor aceleró, asustado, pero el tipo seguía allí, caminando, sin prisa, expulsando humo. Solo desapareció cuando cruzaron el puente del río Sabinas. Ella quedó tan alterada que no quiso volver a pasar de noche por esa ruta. Lo más perturbador es que casi siempre, tras un avistamiento, ocurre un accidente en esa misma zona, como si la aparición fuera un aviso de lo que viene. De hecho, hay registros de choques fatales en tramos donde la gente asegura haber visto al fumador. En algunos casos, el puro encendido fue lo último que alguien alcanzó a describir antes de que todo terminara en desastre. A mí me tocó una experiencia que no olvido. Iba de copiloto con un amigo trailero. Serían las 3 de la mañana. La neblina estaba tan cerrada que apenas distinguíamos los reflectores de los postes. De repente, sentí un olor fuerte, penetrante, y le pregunté si estaba fumando. Me respondió con una maldición. «Claro que no, huele a puro». Miramos hacia adelante y, en medio del camino, vimos la figura. No era un reflejo ni un tronco. Era un hombre erguido, sosteniendo un cigarro grueso que brillaba como una brasa viva. Mi amigo pegó el volantazo y casi nos volteamos. Cuando volvimos la vista, ya no había nadie. El humo, en cambio, siguió flotando dentro de la cabina. No sé cómo explicar eso. Todavía lo siento en la garganta cuando lo recuerdo. Algunos dicen que se trata del espíritu de un hacendado que murió en esa carretera hace décadas. Otros creen que es un brujo de la región huasteca que pactó con fuerzas oscuras y ahora vaga atrapado entre el humo y el asfalto. También circula la teoría de que es un conductor muerto en accidente, incapaz de abandonar la ruta donde perdió la vida. Sea lo que sea, lo describen igual. Rostro oculto por la sombra del sombrero, un puro encendido y un silencio tan pesado que ahoga. Hay relatos en que el hombre no solo aparece, sino que habla. Una señora de Tamuín aseguró que lo encontró sentado en una piedra, al borde del camino. Le pidió fuego para encender su cigarro. Ella, confundida, sacó un encendedor, pero al mirar mejor, notó que el puro ya estaba encendido y que los ojos del hombre brillaban como las brasas. Corrió sin mirar atrás. Cuando volvió con su familia para mostrar el lugar, la piedra estaba allí, pero cubierta de cenizas. Quien más me impresionó fue un policía estatal que patrullaba la zona. Me confesó que vio al hombre fumando en medio de la carretera, le gritó que se quitara y al bajarse para enfrentarlo, lo encontró de espaldas.
El uniformado levantó la lámpara y vio cómo el humo formaba figuras humanas que parecían gritar. En ese instante, el hombre del puro se esfumó, dejando solo la brasa encendida tirada en el asfalto. El policía juró que no volvería a vigilar ese tramo solo. La carretera Vallesmante es hermosa de día, rodeada de vegetación, con ríos y montañas que acompañan el trayecto. Pero de noche se convierte en otro mundo. La neblina, los tramos solitarios, las curvas cerradas y la sensación de que alguien te observa desde el arcén. Esa mezcla de belleza y peligro es lo que alimenta la leyenda. Porque más allá de lo paranormal, es una ruta donde la gente ha muerto, y esas muertes parecen haber dejado huellas. Una vez, un grupo de jóvenes grabó un video intentando captarlo. Iban con cámaras, riendo, diciendo que no creían en fantasmas. Avanzaron varios kilómetros sin novedad, hasta que de pronto todos empezaron a toser. El carro se llenó de humo espeso, aunque ninguna ventana estaba abierta. En el video se escucha a uno de ellos decir: «Es el puro, es el puro». En ese instante la cámara muestra un punto rojo brillante que cruza frente al parabrisas. Después se corta todo. No hubo accidente, pero los muchachos juraron que jamás volverían a burlarse de esa historia. Lo que hace distinta a esta leyenda es el detalle sensorial. El olor, el humo, la brasa. No es solo una sombra o una silueta, sino algo que invade, que se mete en los pulmones. Esa es la parte más aterradora. Sentir dentro del cuerpo algo que no debería estar ahí. Y todos coinciden en que el humo no se dispersa como el de un cigarro común, sino que queda denso, pesado, como si tuviera vida propia. Yo no sé si el hombre del puro es un alma en pena, un brujo o una invención colectiva de los viajeros cansados. Lo que sí sé es que las historias se repiten con demasiada similitud en diferentes épocas y voces. Gente que no se conoce describe lo mismo: sombrero ancho, ropa vieja, puro encendido, humo imposible. Y no lo cuentan con ánimo de espantar, sino con el rostro serio de quien recuerda algo que preferiría olvidar. La próxima vez que viajes de noche por la Ciudad Mante, presta atención al olor en la cabina. Si llega ese aroma fuerte, a tabaco rancio, no lo ignores. Puede ser señal de que el hombre anda cerca. Y si lo ves en medio de la carretera, no intentes frenar para observarlo, ni mucho menos ofrecerle un aventón. Mejor acelera y cruza rápido, porque el que se detiene, dicen, se queda entre el humo. Y quizá, al igual que él, nunca logra salir de esa carretera. Niña que canta La Llorona en la carretera Huajuapan-Tehuacán. En esa región de Oaxaca, la carretera que conecta Huajuapan con Tehuacán siempre ha tenido fama de peligrosa, no solo por lo accidentado del terreno y las curvas cerradas que se enredan entre los cerros, sino porque desde hace años circulan relatos de cosas extrañas. Una de las más repetidas es la de una niña que aparece cantando La Llorona a mitad de la noche. Algunos aseguran haberla visto parada junto a la cuneta. Otros juran que la han escuchado aunque en el camino no había nadie. Yo escuché de este caso en una gasolinera cerca de Tehuacán. Un trailero me contó con voz baja que él mismo se había topado con la niña en una madrugada lluviosa. Lo curioso es que no parecía un invento suyo. La manera en que se le quebraba la voz al recordarlo no era de alguien que buscara impresionar, sino de alguien que todavía estaba asustado. La carretera estaba casi desierta aquella noche, con apenas unas luces de camiones pesados que de pronto desaparecían tras las montañas. No hay muchas casas cerca, solo tramos largos de oscuridad, donde apenas se distinguen sombras de nopales y matorrales. Justo en una de esas curvas, el chofer escuchó un canto suave, como de una niña entonando La Llorona. Lo primero que pensó fue que venía de alguna radio encendida en un rancho, pero al bajar la velocidad se dio cuenta de que la voz no se alejaba. Al contrario,
Parecía acompañar el avance del camión. Me describió que sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era normal que en medio de la nada alguien cantara esa canción, y menos con una voz tan clara y tan afinada. Se asomó por la ventana para ver si encontraba de dónde venía, y fue entonces que la vio. Una niña de vestido blanco parada junto a la carretera, con el cabello largo y la mirada baja. Su boca se movía, y el canto parecía salir de ella, aunque era tan suave que parecía un eco dentro de la cabeza. El trailero apretó el volante. Su primera reacción fue no detenerse, porque sabía que si lo hacía algo malo, pasaría. Siguió derecho, y por unos segundos pensó que la había dejado atrás. Sin embargo, la voz volvió a escucharse, ahora dentro de la cabina, como si la niña estuviera sentada en el asiento del copiloto. Dice que no se atrevió a voltear. Sentía el aire helado en el costado, y aún así siguió mirando fijo hacia adelante. El canto duró varios kilómetros y solo desapareció cuando entró a una zona más iluminada cerca de un retén. Al llegar, no pudo ni contarle a los soldados lo que le había pasado. Apenas pudo bajarse del camión para fumar un cigarro y temblar de pies a cabeza. Con el tiempo descubrí que no era el único relato. En Guajuapan circula la versión de que la niña no es un fantasma cualquiera, sino la representación de un alma atrapada que murió en un accidente años atrás. Los viejos del lugar dicen que en esa carretera, por los años 90, volcó un autobús lleno de pasajeros. Entre los muertos iba una niña que venía con su madre rumbo a Puebla, y que era conocida en su pueblo porque cantaba canciones tradicionales en festivales escolares. Dicen que incluso en su funeral alguien juró escucharla entonando La Llorona entre los murmullos de la gente. Esa historia se fue pasando de boca en boca y poco a poco se convirtió en una leyenda. Pero lo inquietante es que quienes aseguran haberla encontrado no suelen saber nada de esa tragedia. Gente de paso, camioneros, viajeros nocturnos, coinciden en la misma descripción. Una niña pequeña, de vestido blanco, parada a la orilla del camino, y un canto que hiela la sangre. Un conductor de taxi me contó algo parecido. Iba con un pasajero rumbo a Tehuacán a eso de las 3 de la mañana, y en una curva sin luz escucharon la canción. Los dos voltearon y vieron a la niña parada justo frente a la carretera. El taxista alcanzó a frenar, pero cuando levantó la vista ya no había nada. El pasajero se bajó para asegurarse de que no la había atropellado, y lo único que encontraron fue un olor raro, como de flores marchitas. Otros dicen que no solo canta, también llora. Un joven que manejaba una motocicleta se encontró con ella en medio del camino, y lo que escuchó no fue canto sino un lamento largo. Lo más extraño fue que al acelerar para alejarse, la niña pareció desvanecerse en el aire, pero la voz lo siguió hasta que se le apagó la moto en seco. No tuvo más remedio que orillarse en la oscuridad. El chico asegura que estuvo varios minutos escuchando la voz alrededor, como si la niña le hablara sin mostrarse, hasta que de pronto todo quedó en silencio y la moto encendió de nuevo sin problemas. Cuando preguntas en la región, la gente no se sorprende demasiado. Están acostumbrados a relatos de apariciones en esa carretera. Algunos creen que la niña es un espíritu que se alimenta del miedo de los conductores, otros que es un aviso. Si la ves, significa que un accidente está cerca. Lo cierto es que la mayoría de quienes dicen haberla visto coinciden en lo mismo. Después de ese encuentro, la carretera se siente distinta, como si la oscuridad se volviera más pesada y el silencio más incómodo. A mí me tocó pasar de noche por ahí hace poco, y aunque no vi nada, no puedo negar que la sensación es extraña. Conducía con la radio apagada y de pronto me pareció escuchar un murmullo, como si alguien tarareara muy bajito. Me puse nervioso al instante, recordando todas esas historias, y aceleré más de la cuenta. No vi a ninguna niña, pero al llegar a Tehuacán traía las manos sudadas
y el corazón a mil. Lo que más me inquieta es la coincidencia. Todos escuchan La Llorona. No otra canción, no un lamento cualquiera, sino precisamente esa, una melodía que de por sí tiene un aire de dolor y tragedia. Tal vez sea pura sugestión, pero qué casualidad que en medio de la nada, a esas horas, lo que resuena es esa canción. Algunos ancianos cuentan que la niña no canta por voluntad propia, que en realidad es la propia Llorona usando su voz para manifestarse, disfrazándose de inocencia para atraer a los incautos. Dicen que si alguien llega a detenerse y ofrecerle ayuda, la niña desaparece y en su lugar aparece una mujer de cabello largo y cara cubierta, que grita con una fuerza capaz de volver loco a cualquiera. Es difícil comprobarlo, claro. Lo único que queda son las anécdotas de la gente, y esas no son fáciles de inventar cuando coinciden en tantos detalles. Cada vez que escucho estas historias me pregunto qué haría yo si la llegara a ver de frente. ¿Detenerme? ¿Ignorarla? ¿Voltear al asiento del copiloto y encontrarla sentada junto a mí? Uno piensa que puede reaccionar con calma, pero cuando vas solo, rodeado de cerros oscuros y sin un alma cerca, la mente juega en tu contra. Lo cierto es que la carretera Huajuapan-Tehuacán guarda algo que no se explica solo con curvas peligrosas o accidentes. Hay una carga en el ambiente, como si la tragedia se hubiera quedado impregnada. Tal vez por eso los viajeros dicen que ahí la noche nunca es completamente silenciosa. Siempre hay un eco, un murmullo, una voz lejana que no termina de apagarse. Yo no puedo asegurar si la niña existe o no, pero sí estoy convencido de que quienes cuentan estas experiencias no mienten. Y aunque algunos lo tomen como leyenda, hay algo muy real en todo esto: el miedo de quienes lo viven. Ese miedo deja huella. Si alguna vez viajas por esa carretera de noche y escuchas una canción suave que parece venir de ninguna parte, no te confíes. Puede ser que tu radio se haya encendido sola, o puede ser que la voz de una niña esté siguiéndote. Sea como sea, lo mejor es no mirar atrás ni detenerte, porque a veces, en esos caminos solitarios, la curiosidad puede costar más caro que la propia oscuridad. Niño que cuenta chistes en la autopista Querétaro-San Luis Potosí. A esas horas de la madrugada, la autopista Querétaro-San Luis parecía un túnel interminable de luces blancas y sombras alargadas. Llevaba rato conduciendo, tratando de mantenerme despierto con café barato y la radio prendida en volumen bajo. De pronto, el camino se volvió tan silencioso que hasta el zumbido del motor parecía apagado. Fue en ese vacío cuando lo escuché, una risa aguda, infantil, justo al lado de la carretera. Frené un poco, dudando si había imaginado el sonido. Pero no, volvió a escucharse, y esta vez venía acompañado de una vocecita que decía algo. Al principio no entendí bien, sonaba como si contara una historia cortada. Me acerqué más a la orilla del carril y entonces lo capté claro. El niño estaba contando un chiste. Sí, un chiste, como esos de primaria, absurdos y tontos. Lo vi de reojo, parado junto a un poste. Un niño de no más de 8 años, delgadito, con el cabello revuelto y una camiseta que parecía más grande que él. No me miraba a mí, miraba hacia la nada, pero se reía solo de lo que estaba diciendo. El contraste me heló. La risa no correspondía a la hora, ni al lugar, ni al hecho de que un niño estuviera ahí, en medio de la autopista a las 3 de la mañana. Seguí de largo, pero la voz lo alcanzaba todo, como si me hablara desde adentro del carro. ¿Quieres que te cuente otro?, preguntó, y yo juraría que no abrí la ventana ni bajé la música, pero lo escuchaba nítido, como si estuviera en el asiento trasero. El aire dentro de la cabina se volvió denso, con un olor extraño, como a tierra mojada. Quise encender un cigarro para distraerme, y al voltear a la guantera sentí un peso detrás de mí. El retrovisor mostraba el asiento vacío, pero la risa seguía. Esta vez no era un solo niño, parecían dos,
tal vez 3, repitiendo los chistes, todos riéndose a destiempo, como si cada voz llegara con retraso. La carretera se estiraba infinita. No aparecía ninguna gasolinera ni tráiler adelantándome. Empecé a preguntarme si no estaría atrapado en un bucle, y eso me puso peor. Apreté el volante, aceleré un poco. Los chistes eran cada vez más grotescos. Ya no eran inocentes. Se convirtieron en frases incoherentes, pero dichas con el mismo tono juguetón. Algo como, ¿sabes qué le dijo la calaca al chofer? Que ya te toca. Y luego carcajadas que chocaban contra las ventanas. El sudor me corría por la espalda. No sabía si orillarme o seguir. La idea de detenerme y que el niño apareciera junto a mi ventana era insoportable. Así que avancé, rogando que pronto apareciera una caseta de cobro, algún retén, algo que confirmara que estaba en un tramo real de autopista. De pronto, vi luces rojas intermitentes más adelante. Un accidente, pensé. Me acerqué y distinguí un carro destrozado contra el muro de contención. Había una patrulla y una ambulancia estacionadas, pero ni un paramédico ni policía a la vista. Frené casi por inercia, sin bajarme, observando desde la ventanilla. El coche chocado parecía antiguo, como de los 90, y la carrocería estaba cubierta de polvo, como si llevara años ahí. Pero lo peor no fue eso. En el asiento trasero, entre los vidrios rotos, había un niño. Su boca estaba abierta, congelada en una risa, como si hubiera muerto contando un chiste. Mi estómago se revolvió. Quise arrancar, pero antes de que pudiera reaccionar, la risa volvió a sonar, esta vez desde adentro del estéreo apagado. La voz decía, ¿quieres escuchar el último? El parabrisas se empañó de golpe, como si alguien respirara encima. Apenas podía ver la línea blanca de la autopista, pero aceleré a fondo. Sentía que si me detenía, aunque fuera un segundo, esas voces se materializarían en el asiento del copiloto. No sé cuánto tiempo manejé así. El reloj parecía detenido y el marcador de gasolina no bajaba. Era como si todo hubiera dejado de tener sentido. Al fin vi la caseta de cobro de Palmillas. El simple hecho de ver a los empleados bostezando, cobrando a los automovilistas, me devolvió algo de calma. Cuando llegué a pagar, el cajero me miró raro. Me dijo que estaba pálido, que parecía enfermo. Le pregunté si había visto un accidente atrás, un carro destrozado, una ambulancia. El hombre se encogió de hombros y negó con la cabeza. «Aquí no ha pasado nada en toda la noche», aseguró. Quise discutir, pero me quedé mudo. Pagué y avancé, temblando todavía. Más tarde, ya en San Luis, conté lo que me había pasado a otros choferes en una fonda. Uno de ellos, mayor, me escuchó serio, sin interrumpir. Cuando terminé, solo asintió y dijo, «Ese niño aparece desde hace años. Cuentan que era un chamaco que iba con su familia y murieron en un choque contra un tráiler. Lo raro es que a él lo encontraron riéndose todavía, con la boca abierta, como si hubiera contado un chiste justo antes del impacto». Me quedé helado. Otro añadió, «Dicen que si lo escuchas y te ríes de lo que dice, te estrellas antes de amanecer. Él busca que lo acompañen en su juego». Esa noche no dormí. Me quedé en el cuarto de hotel, con la televisión prendida, como si eso me protegiera de volver a oírlo. Cada tanto, juraría que entre los ruidos de la calle se colaba una risa aguda, como eco. No sé si fue alucinación, cansancio o algo peor. Lo único que sé es que desde esa madrugada evito conducir de noche por la Querétaro-San Luis. Y cuando alguien me pregunta por qué, solo respondo que allá, entre esos kilómetros interminables, anda un niño que no se cansa de contar chistes, aunque nadie debería escucharlos. Mujer que trenza su cabello en la carretera a Taxco. La primera vez que escuché de esta historia fue en una plática entre traileros en una gasolinera cerca de Iguala. No hablaban en voz alta, más bien en murmullos, como si mencionar el tema atrajera la mala suerte. Todos coincidían en lo mismo. De noche,
En la carretera que lleva a Taxco, aparece una mujer sentada al borde del camino, iluminada apenas por la luz de los faros. No hace nada, no pide ayuda, no camina, solo está ahí, trenzando su cabello. Yo no me lo creía, pero también sabía que en esas carreteras las cosas raras son casi rutina. Cruces improvisadas, flores marchitas al pie del asfalto, veladoras apagadas por el viento. Cada curva tiene una historia, y muchas terminan en tragedia. Esa carretera, rodeada de cerros oscuros y caídas bruscas, ya de por sí, pone nervioso a cualquiera. Una madrugada, mientras regresaba de un viaje, me tocó verla. Venía cansado, con los ojos pesados después de varias horas al volante. La neblina se pegaba al parabrisas y los cerros se levantaban como murallas negras a los lados. De pronto, la vi, sentada en la orilla del camino, con la cabeza agachada. No supe si detenerme o seguir. Mi reacción fue bajar un poco la velocidad, como si el miedo me obligara a observar mejor. Lo extraño fue el movimiento de sus manos. Iban y venían, despacio, como si peinara una trenza infinita. Al principio pensé que era alguien que necesitaba ayuda, una muchacha que se había quedado tirada en medio de la nada. Pero la escena no tenía sentido. ¿Quién se sienta a trenzarse el cabello en plena madrugada, en un tramo donde casi no pasa nadie? La luz de mis faros alcanzó a iluminarle el rostro. Era pálido, casi transparente, y sus labios parecían moverse como murmurando algo. No levantó la mirada ni un segundo. Yo, aterrado, pisé el acelerador. No quise voltear por el retrovisor, aunque la tentación era fuerte. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien estuviera respirando dentro de la cabina conmigo. Lo peor vino unos kilómetros más adelante. Al tomar una curva cerrada, la vi de nuevo. La misma mujer, en la misma posición, trenzando su cabello como si nunca hubiera dejado de hacerlo. El corazón me dio un brinco. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No podía explicarlo. ¿Cómo había llegado hasta ahí si apenas habían pasado segundos? Casi pierdo el control de la camioneta. El camino se angostaba y no había dónde orillarse. Solo pude seguir de frente, sintiendo que la garganta se me cerraba. En mi mente me repetía que todo era un sueño por el cansancio, que tal vez mi cabeza estaba jugando conmigo. Pero el olor a tierra húmeda y el silencio absoluto del motor me decían lo contrario. Estaba bien despierto. Al llegar a la caseta de cobro, decidí hablarlo con el encargado. Le conté lo que había visto, esperando una risa, un «seguro andabas medio dormido». Pero el hombre no se sorprendió. Solo asintió, como si ya supiera de qué le hablaba. «Ah, ya la vio», me dijo con toda calma. «Esa mujer aparece desde hace años. Nadie sabe quién fue, pero dicen que murió esperando a alguien que nunca regresó». Según las versiones, era una muchacha de Taxco que se enamoró de un viajero. Él prometió volver, y ella lo esperaba en la carretera, siempre peinándose, siempre lista para que él la encontrara arreglada. Pero el hombre murió antes de regresar, y ella también terminó perdiendo la vida, sin dejar de esperarlo. Desde entonces, dicen, su espíritu repite lo mismo: sentarse en la orilla, trenzar su cabello y aguardar eternamente. Algunos traileros cuentan que, si te atreves a detenerte y verla de cerca, te habla con un murmullo que no entiendes. Otros dicen que te pide que la lleves a Taxco, pero cuando volteas el asiento, ya no está. Lo único seguro es que nadie se queda tranquilo después de verla. Yo no volví a pasar por ese tramo de noche. Prefiero rodear, aunque gaste más gasolina y tiempo. No es que crea ciegamente en lo paranormal, pero una experiencia así te marca. La imagen de esa mujer, sus dedos enredando el cabello una y otra vez, no se me quita de la cabeza. A veces, cuando estoy solo en mi cuarto y el silencio es muy fuerte, me parece escuchar el roce de un trenzado, un crujido leve como de cabellos estirándose. Tal vez la carretera guarde demasiados secretos.
Tal vez esa mujer solo sea uno más entre tantos fantasmas que se aferran a esos caminos. Lo cierto es que, si un día vas rumbo a Taxco de madrugada y ves a alguien sentado a la orilla del asfalto, no bajes la velocidad, no la mires de frente y, sobre todo, no te detengas, porque, dicen, si cruzas su mirada, ya no la olvidas jamás. Camión de los difuntos en la vía corta Parral, Chihuahua. En Chihuahua, todos hemos escuchado alguna vez historias de carretera. La vía corta que conecta Parral con la capital no se queda atrás. Es un tramo peligroso, de curvas cerradas y cerros que parecen tragarse la neblina. Pero lo que más asusta no son los accidentes, sino la leyenda del camión de los difuntos. Dicen que se aparece de noche, justo en las horas más pesadas del camino, entre la 1 y las 4 de la mañana. Yo, al principio, pensaba que era puro cuento de traileros, algo para mantener despiertos a los que viajan solos. Pero una vez lo viví en carne propia y desde entonces no puedo escuchar un motor grande en la madrugada sin que me erice la piel. La primera vez que escuché de ese camión fue en una fonda a las afueras de Parral. Un chofer viejo, con voz cansada y manos temblorosas, contó que había visto un autobús lleno de pasajeros que nunca le dio alcance. Todos iban serios, derechitos en sus asientos, como si fueran estatuas, dijo, mientras le daba un trago al café frío. Y al pasar junto a él, no había ruido, ni del motor, ni de la gente. Solo silencio. En ese momento, nadie quiso contradecirlo. Cada quien siguió cenando. Pero se notaba en los ojos que todos conocían alguna versión parecida. Esa carretera, la vía corta, tiene fama de tragar vidas. Se cuentan decenas de accidentes, sobre todo de camiones de pasajeros. Unos dicen que es por la velocidad, otros por las condiciones del pavimento. Pero lo raro es que siempre hay reportes de autobuses fantasma que se aparecen antes o después de las tragedias. Una madrugada de invierno, me tocó conducir desde Parral hacia Chihuahua. El frío calaba hasta los huesos y el parabrisas parecía empañado por dentro, aunque no hubiera humedad. Llevaba puesta la radio para no quedarme dormido. Entre canciones viejas y anuncios, de repente la señal se perdió en puro ruido metálico. En ese instante vi, a lo lejos, las luces traseras de un camión. Eran rojas, intensas, como carbones encendidos. Pensé que era normal, otro vehículo más en el camino. Aceleré un poco para alcanzarlo, pero no importaba cuánto apretara el pedal. La distancia nunca se acortaba. Era como si estuviera corriendo detrás de una sombra. La aguja del velocímetro subía, el rugido del motor se hacía más fuerte, y aún así, las luces seguían al mismo tramo de distancia. Lo raro comenzó cuando me di cuenta de que no escuchaba nada. A esas horas, en la carretera, siempre se oyen los rebotes de las llantas contra el asfalto, el zumbido del viento o el golpe seco de alguna piedra. Pero detrás de ese camión no había más que un vacío absoluto. Era como conducir en una burbuja. Ni los grillos en los matorrales se escuchaban. Nada. Me sudaban las manos aunque hacía frío. Por momentos sentía un cosquilleo en la nuca, como si alguien me mirara desde atrás. Giré de reojo al espejo retrovisor y juro que vi la silueta de varias personas sentadas, alineadas, inmóviles, dentro de mi propia camioneta. Cerré los ojos un segundo y al abrirlos ya no había nada. Seguí conduciendo con el corazón en la garganta y fue entonces cuando las luces del camión se apagaron de golpe, como si nunca hubieran existido. El camino quedó en completa oscuridad. Frené instintivamente, con el estómago revuelto. El silencio era tan espeso que parecía que todo el mundo se había detenido. No sé cuánto tiempo estuve parado en medio de la carretera, temblando sin control. Cuando logré arrancar de nuevo, avancé unos metros y vi una cruz blanca a la orilla del camino, con flores marchitas y una veladora apagada. Ahí entendí todo. En ese punto, hacía años, había volcado un autobús lleno de jornaleros que iban rumbo a Chihuahua. Murieron casi todos. Después de aquella noche, no volví a ser el mismo.
Cada vez que paso por la vía corta, me fijo en los márgenes de la carretera. Hay más cruces de las que uno puede contar. Algunas tienen nombres, otras solo están clavadas en la tierra, mudas, como testigos de lo que ahí ocurrió. Lo curioso es que la gente del lugar dice que el camión de los difuntos no solo se aparece a quienes van solos. También hay historias de parejas, familias enteras, que lo han visto adelantarse, detenerse o incluso desaparecer frente a ellos. Los describen igual. Pasajeros quietos, con rostros pálidos, mirando al frente. Nadie habla, nadie se mueve. Un chofer me platicó que una vez, en plena madrugada, el camión se le atravesó de improviso. Frenó con todas sus fuerzas y el golpe nunca llegó. Cuando bajó a revisar, no había huellas de llantas, ni rastros de que algo hubiera estado ahí. Solo el eco de su propia respiración entre los cerros. Otra versión dice que si llegas a subirte al camión, ya no regresas. Que los muertos te invitan a sentarte, como si fueras uno más de ellos. Y que al amanecer tu cuerpo aparece en la cuneta, rígido, con la mirada fija en el horizonte. Eso cuentan los pobladores de los ejidos cercanos. La explicación que algunos dan es que los difuntos todavía recorren ese camino, repitiendo una y otra vez su último viaje, como si estuvieran condenados a nunca llegar a su destino. Otros piensan que es una advertencia, una manera de recordar que la carretera cobra vidas y que hay que respetarla. Yo no sé cuál sea la verdad. Lo único que puedo decir es que esa madrugada me encontré con algo que no era de este mundo. Y aunque intenté darle una explicación lógica, no pude. Era un camión que nadie más vio, un motor que no hacía ruido y unos pasajeros que no respiraban. Hoy, cada que paso por la vía corta Parral-Chihuahua, bajo la velocidad en esas curvas donde el aire se siente más pesado. Me persigno, aunque no soy de rezar mucho, y me quedo atento, esperando que en cualquier momento aparezcan, otra vez, esas luces rojas que anuncian el paso del camión de los difuntos. Quizás todo sea sugestión, quizás no. Pero si alguna vez viajas de madrugada por esa carretera y ves un autobús que nunca logras alcanzar, no intentes seguirlo. Podrías terminar acompañando a esos pasajeros eternos. La dama de la Laguna Seca en la carretera a Cuitzeo. Hay un tramo de la carretera rumbo a Cuitzeo que muchos prefieren evitar de noche. No es casualidad. Ahí, junto a la Laguna Seca, se dice que aparece una mujer que pide aventón, pero lo que pasa después nunca termina bien. No es un invento reciente, ya desde hace años los traileros, los taxistas y hasta los lugareños cuentan lo mismo, cada quien con sus propios matices. Recuerdo la primera vez que escuché la historia, fue en una gasolinera, cerca de la salida hacia Morelia. Un chofer mayor, de esos que ya tienen el rostro curtido por la carretera, dijo sin rodeos: «Mijo, si pasas por la Laguna Seca después de medianoche y ves a una mujer vestida de blanco, ni se te ocurra frenar. Si lo haces, capaz ni despiertas mañana». Esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo me animé a preguntar más. Algunos hablaban de un accidente viejo, una combi que volcó cuando la laguna aún tenía agua y que varias personas se ahogaron atrapadas en el fango. Otros decían que la dama era una novia que nunca llegó al altar porque el camión que la llevaba a Cuitzeo se fue directo al agua. En todos los casos, la constante era la misma: la aparición de una mujer sola en medio de la nada, siempre cerca del espejo de tierra agrietada que antes fue laguna. La primera vez que pasé por ahí de madrugada iba con la ventana entreabierta. El aire olía raro, como a humedad vieja mezclada con tierra levantada. Apagué la música porque me empezó a dar esa sensación de que el ruido molestaba al ambiente. No sé si me explico. Hay lugares donde el silencio pesa tanto que cualquier sonido parece una ofensa. Sentí justo eso. La carretera era recta, pero las luces de mi camión parecían tragadas por la bruma que bajaba de los cerros. No había tráfico, ni un solo carro, nada. De repente, entre las sombras, vi algo blanco a la orilla. El corazón me dio un brinco. No quise creerlo, pensé. Ha de ser un costal, un trapo,
cualquier cosa. Pero mientras me acercaba, la silueta se fue haciendo más clara. Una mujer. Estaba de pie, mirando hacia el carril, como si esperara. No movía los brazos, no hizo ninguna seña, nada. Lo único que me heló fue que, aun con las luces de frente, su cara no se distinguía. No sé si era sombra o qué, pero no tenía rasgos. No frené. Apreté el volante y le di un poco más de velocidad. En el retrovisor, juraría que la vi volteando la cabeza para seguirme con la mirada. Esa noche no hablé del tema con nadie, ni con mi familia, ni con otros choferes. Sentía que decirlo en voz alta era como invitarla a subirse conmigo. Tiempo después, escuché lo que le pasó a un muchacho que manejaba un taxi colectivo en la zona. Era joven, de esos que traen la música a todo volumen y creen que nada los asusta. Según contó otro chofer, levantó a una pasajera justo en ese tramo. Dijo que la mujer le pidió aventón hasta Cuitzeo, que hablaba bajito y con voz cansada. Él siguió manejando tranquilo hasta que notó algo extraño. El asiento trasero estaba húmedo, como si alguien empapado se hubiera sentado. Giró el espejo y ya no había nadie. El taxi iba vacío. A los pocos días, el chavo se enfermó. Fiebre alta, delirios, insomnio. Los doctores no encontraban qué era. La gente del pueblo decía que se lo había cargado la dama, que cuando ella se sube contigo no es gratis. Se lleva algo, a veces tu energía, a veces tu vida. El muchacho nunca volvió a manejar de noche. Esa carretera tiene algo en particular. No importa si crees o no en fantasmas. Cualquiera que la haya cruzado de madrugada sabe que el ambiente cambia. El viento sopla distinto. El pavimento vibra como si debajo hubiera agua retenida. Los faros iluminan más polvo que camino. Y siempre se siente como si alguien caminara detrás de ti, aunque vayas a 100 por hora. Un chofer viejo me confesó que una vez sí se detuvo. Dijo que no podía dejar sola a una mujer en medio de la nada. Ella se subió sin decir palabra, con la ropa pegada al cuerpo como si estuviera recién salida del agua. Él trató de hacer conversación, pero lo único que escuchaba era una respiración fuerte, casi jadeante. Cuando llegó al entronque, volteó para preguntarle a dónde más la llevaba. El asiento estaba vacío. Lo que lo marcó no fue eso, sino lo que pasó después. Al bajar del camión para revisar, vio huellas húmedas en el piso, como si alguien hubiera bajado descalzo. Las huellas se dirigían al monte, directo hacia la laguna seca. Ahí se desvanecían. El hombre juró no volver a detenerse, y cada vez que pasa por ahí, ahora toca el claxon como una forma de respeto, como diciendo, ya sé que estás aquí, pero no me lleves. Otra versión habla de una pareja que se accidentó en motocicleta hace décadas. La mujer murió ahí mismo, y dicen que desde entonces se aparece buscando a quien la lleve a casa. No faltan los relatos de traileros que, después de verla, sufren accidentes inexplicables kilómetros más adelante, frenos que dejan de responder, llantas que revientan, motores que se apagan sin motivo, como si la carretera misma cobrara venganza. Yo no me considero supersticioso, pero después de lo que me pasó, aprendí a no bromear con esas cosas. Hoy, cuando me toca ese tramo de madrugada, me preparo. Apago la música, bajo la velocidad y me encomiendo en silencio. No quiero tentar la suerte. Dicen que en el pueblo cercano, los viejos aconsejan llevar un vaso con agua dentro del carro, porque el agua calma al espíritu. Otros recomiendan no mirar directo a la laguna, porque si lo haces, te puede llamar. Algunos incluso aseguran que al pasar han visto reflejos de personas caminando en lo seco, como si todavía hubiera agua. ¿Será cierto? Tal vez todo sea sugestión. Tal vez sean historias repetidas que se vuelven tradición. Pero quienes hemos pasado por ahí sabemos que el ambiente no es normal. No. Es lo mismo cruzar cualquier tramo solitario que meterte en esa zona. Algo pesa en el aire, algo que no se explica con lógica. Lo curioso es que muchos de los relatos coinciden en un detalle. La mujer nunca se ve clara del rostro.
Da igual si la encuentras de pie en la orilla, si la subes al coche o si la miras por el espejo retrovisor. Su cara siempre está cubierta por sombras, como si no tuviera identidad propia, como si fuera una figura prestada. Y quizá por eso mismo, nunca sabes si la vas a reconocer hasta que la tienes a unos metros. Yo puedo decir que salí bien librado, pero no todos han tenido la misma suerte. Por eso, si alguna vez manejas rumbo a Cuitzeo de madrugada y ves algo blanco a la orilla, hazme caso, no frenes, no lo pienses. No quieras comprobar si la leyenda es real, porque si te detienes, tal vez ya no vuelvas a contarlo. Extraña figura en la carretera Arriaga-Tapachula. Reportes de un nuevo espectro en Chiapas. Dicen que las carreteras guardan más secretos de los que se pueden contar. Y cuando se trata del tramo que conecta Arriaga con Tapachula, en Chiapas, la historia se vuelve todavía más inquietante. Es una vía que atraviesa pueblos pequeños, cañaverales interminables, curvas cerradas y zonas donde la neblina baja de pronto como si alguien la hubiera arrojado desde el cielo. En 2025 comenzaron a circular videos y relatos de algo que se veía ahí, de noche, en medio del camino. Una figura que no se podía explicar con palabras sencillas. Luminosa, extraña, casi humana, pero no del todo. La primera vez que escuché de ella pensé que era puro invento, un recurso más para hacer virales esos videos que todos comparten en redes. Pero cuando empecé a ver testimonios de traileros, taxistas y hasta familias que viajaban de madrugada, la duda me entró. No eran simples anécdotas de borrachos o chismes de pueblo. Había grabaciones. Gente que juraba haber frenado de golpe porque esa silueta apareció de la nada, parada justo en los tramos donde más accidentes ocurren. Y lo raro es que la cámara la captaba, pero nadie podía describirla igual. Para unos parecía un hombre, para otros una mujer. Algunos decían que era como un haz de luz con forma humana, otros que parecía alguien envuelto en un velo transparente. La carretera Arriaga-Tapachula es peligrosa de por sí. Tramos sin iluminación, camiones pesados circulando a toda hora y curvas que, si las agarras con sueño o con una distracción, te pueden costar la vida. Por eso, no extraña que se registren tantos accidentes ahí. Pero lo inquietante es que las apariciones ocurren siempre en los mismos lugares, cerca de los cruceros donde ha habido choques mortales, en las bajadas donde los frenos fallan, en las curvas donde el pavimento todavía conserva las marcas negras de las llantas que se arrastraron antes del impacto, como si esa figura estuviera ligada a la desgracia misma. Un chofer contó que iba solo, con la radio prendida bajito para no dormirse. Al dar una vuelta cerrada, algo blanco le cruzó enfrente. Pensó que era una persona y pegó un volantazo que casi lo hace salirse de la carretera. Cuando se bajó, temblando, no había nada. El motor todavía rugía y el aire olía a pasto quemado, aunque no había fuego cerca. Grabó con su celular y ahí quedó esa silueta, apenas unos segundos, flotando a la orilla. Lo que más lo asustó fue que, mientras veía el video, escuchó en el audio un murmullo, como si alguien le hablara muy bajito en un idioma que no reconoció. A partir de ahí empezaron las teorías, que era el espíritu de las víctimas de accidentes, que era un guardián tratando de avisar a los conductores que bajaran la velocidad, que era algo más viejo, ligado a las tierras y a las historias de la región. En Chiapas, los relatos de espectros y ánimas son parte de la vida cotidiana. Siempre hay alguien que dice haber visto luces malas en la carretera o escuchar gritos en el monte. Pero esto parecía distinto, porque se repetía una y otra vez en el mismo tramo y con testigos diferentes. Yo pasé por ahí una noche. Lo recuerdo bien porque había llovido y el aire estaba espeso, húmedo. El parabrisas se empañaba aunque bajara las ventanillas. La carretera estaba casi vacía y el silencio era tan pesado que el motor de mi coche parecía rugir más de lo normal. Iba concentrado en la línea blanca del pavimento cuando, de pronto, vi algo adelante.
No era un coche ni un animal. Era como un destello quieto, una figura parada justo en el carril contrario. Frené de golpe y en ese instante la cosa se desvaneció. No puedo decir que desapareció corriendo o que se escondió. Simplemente se disolvió en el aire. Sentí la piel erizarse y el corazón acelerado como tambor. Pensé que tal vez era el cansancio, pero el detalle que me hizo dudar fue que al bajar el vidrio percibí un olor raro, metálico, como de sangre fresca. No había razón para eso en medio de la noche. En los pueblos cercanos ya le han puesto nombre, la luz caminante. Hay quienes creen que es el alma de un joven que murió en un accidente de moto hace años. Otros aseguran que es una mujer que fue atropellada y que busca que nadie más corra con su suerte. Pero los más ancianos dicen que no es nada de eso, que esa figura no pertenece a esta época, que en la región, desde hace décadas, se cuentan historias de apariciones en los caminos, seres que brillan en la oscuridad y que confunden a los viajeros para hacerlos perder el rumbo. Sea lo que sea, lo cierto es que los accidentes no han disminuido. Al contrario, algunos dicen que los choques se dan porque la gente se espanta tanto que pierde el control del volante. En las redes circula un video que se volvió famoso. Una camioneta iba grabando con cámara frontal y se ve claramente cómo, a la mitad del camino, una silueta luminosa aparece. El chofer grita, frena y la grabación se corta de golpe. A los pocos días se supo que ese vehículo se volcó. Sobrevivió el copiloto y declaró que nunca había sentido un miedo igual en su vida, que no fue un reflejo, que realmente vio a alguien parado frente a ellos. Lo describió como un ser alto, envuelto en una luz blanca que dolía a la vista. No tenían forma de evitarlo, así que giraron demasiado brusco y terminaron de cabeza. Ese testimonio fue lo que hizo que la leyenda explotara. El gobierno no dice nada claro. Para ellos son accidentes normales. La Guardia Nacional se limita a poner retenes y recomendar no manejar cansado. Pero los que circulan por ahí a diario saben que hay algo más. Incluso algunos traileros prefieren dar la vuelta por otra ruta, aunque les cueste horas de más. Nadie quiere ser el siguiente en encontrarse con esa figura. Lo que más me intriga es la contradicción. Hay quienes aseguran que la aparición les salvó la vida porque los obligó a frenar antes de una curva peligrosa, pero hay otros que la culpan directamente de los accidentes porque el susto los hizo perder el control. Entonces, ¿qué es? ¿Un aviso o una trampa? ¿Un espíritu que protege o que condena? No hay respuesta clara y quizá nunca la habrá. Lo único seguro es que la carretera Arriaga-Tapachula ya no se recorre igual desde que se supo de la figura. La gente va más atenta, más tensa. Cada sombra parece sospechosa, cada destello en el retrovisor levanta el corazón al doble. Y esa tensión constante hace que la leyenda crezca todavía más. Porque cuando se maneja con miedo, cualquier reflejo puede convertirse en fantasma. Yo sigo recordando aquella noche. No puedo borrar la imagen de esa luz parada frente a mí, ni el olor metálico que me invadió después. A veces pienso que si no hubiera frenado en seco, quizá no estaría aquí contando esto. O tal vez sí, y sería yo ahora parte de esa figura que todos ven. Lo único que sé es que no me gustaría volver a pasar solo por ese tramo. Hay carreteras que se recorren con respeto, y esta es una de ellas, porque nunca sabes si lo que aparece adelante es real o algo que viene del otro lado, y en el camino basta un segundo de duda para perderlo todo.